que el Señor Jesús se encontró. Él está entrando a Jerusalén, pero él se está encontrando con una oposición. Después que él dio la parábola de los sembradores malvados, ellos entendieron que esa parábola era para con ellos. Porque al final de la parábola decía que el Señor de la mies iba a castigar a esas personas que habían matado a su hijo. Y ellos, dice, al final entendieron que hablaba de ellos. Así que ellos se propusieron acabar con Jesús, eliminarlo, matarlo, hacer algo. Así que iban a usar todos sus recursos, toda su potencia para destruir a Jesús. Y vemos a Jerusalén como una ciudad moderna, una ciudad cosmopolitan, algo nuevo, como las ciudades de Galilea y todos los demás eran ciudades como pequeñas, pueblitos, pero Jerusalén era el centro de los pensamientos que corrían por esos tiempos. O sea, como hoy día uno pudiera decir, ¿dónde están todos los pensamientos de la nación? En la universidad. Te llega a la universidad y están todos los pensamientos, todo lo que la gente cree, piensa. Así que siendo una ciudad moderna, podrían encontrarse diferentes líneas de pensamientos y diferentes grupos religiosos. En esto que vamos a seguir comentando están los fariseos, están los herodianos y están los saduceos. Tres grupos diferentes que creían en cosas diferentes, líneas diferentes de pensamientos. Y esas líneas de pensamiento diferentes les hacían vivir o comportarse de manera diferente. Es más, Marcos 12, del 13 en adelante. Es más, generalmente la gente vive según lo que piensa, uno actúa según lo que piensa. Por eso el título, ¿no, verdad? Viviendo según las enseñanzas de Jesucristo. En este pasaje, desde el 13 hasta el 44, lo que vamos a ver son esos enfrentamientos, ¿verdad? La oposición. Pero, ¿para qué hablar más de la oposición si eso lo sabemos muy bien? Vamos a ver qué enseñó Jesucristo. ¿Cuáles fueron las enseñanzas de Jesucristo a esa ciudad cosmopolita? Una ciudad como Panamá, con sus diferentes líneas de pensamiento que podemos encontrar en nuestro país y que modifican el comportamiento de las personas. O sea, cada uno se va a comportar según como piense. Hoy en día, pues el conocimiento es la era del conocimiento. Y la gente a veces no necesita saber nada. La era del conocimiento, pero a veces la gente no necesita saber nada porque en internet está todo. Así que, si yo quiero saber algo, clic, internet. ¿Cómo se hace una hojaldra? Clic. ¿Cómo se hace un omelette? Clic. Un barquito de papel, clic. Todo está en internet. De que, ay, se me quemó el foco de la lámpara de atrás de mi carro. Usted toca internet, clic, y ahí está. Dice cómo se cambia el foco de la lámpara de atrás de su carro. Todo está ahí. Usted no tiene que saber nada. El tanque de gas. Todo está allí. Es increíble, ¿verdad? Porque en esta era no tenemos que saberlo todo. Solo tocamos y encontramos qué queremos saber, porque todo el mundo está ahí poniendo en internet cómo se hace. Hay cómo se hace de todo. Casi, podría decir casi, hay todas las respuestas, pero claro, hay respuestas locas, ¿verdad? Que uno puede encontrar. Pero ahí te pregunta lo que sea y ahí está. Ahí está. Y entonces el cristiano moderno debe cuidarse de dónde obtiene
su conocimiento, su doctrina, de dónde la está obteniendo. Porque muchas veces pregunta a internet y claro que va a haber respuesta, pero hay muchas respuestas que no son bíblicas, y Dios ha dejado las herramientas para que su iglesia no se extravíe. Dios ha dejado a la iglesia, en primer lugar, el método para transmitir el conocimiento de generación en generación. ¿Sabe cuál es ese método? El discipulado. El discipulado es la herramienta que Dios dejó a la iglesia para que se fuera transmitiendo de generación en generación la doctrina de Dios. Eso fue lo que le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos y enséñenle todo lo que yo les pedí a ustedes que guardaran. Así que es transmisión, discipulado, ¿sí? Así que hay una forma para que nosotros no nos equivoquemos, no estar buscando por todas partes, por aquí, por aquí, por aquí, por allá, donde hay conocimiento, sino Dios ha dejado las herramientas en la iglesia para eso. Ese es en primer lugar. Por eso es que las iglesias deben tener un discipulado bíblico dentro de ellas. Y en primer lugar, para el cristiano, la Biblia debe ser, sin duda, la inerrante palabra de Dios. ¿Sí? Que eso quede claro. Para el cristiano, la Biblia debe ser, sin dudar en ninguna manera, la inerrante palabra de Dios. ¿Y qué hablamos de inerrante? Esa palabra difícil, que no se equivoca, pues, que no tiene error, es inerrante. Así que las enseñanzas bíblicas deben definir nuestra forma de vivir. Ese es un concepto claro, ¿verdad? Nosotros nos comportamos según nuestras convicciones. Usted tiene una convicción sobre algo, usted se comporta así. Si usted tiene en su convicción que todos los perros muerden, usted le tiene miedo a los perros, sean buenos o lo que sea, usted le tiene miedo a los perros. Sea un cachorrito chiquitito y bien bonito y usted le tiene miedo a ese perro, porque su convicción es: todos los perros muerden. ¿Me entienden? Son convicciones. Uno vive según sus convicciones. ¿Y de dónde vamos a sacar nuestras convicciones de vida? De la palabra de Dios. Así que Jesús, quiere aprovechar la oportunidad en estos conflictos para enseñarle a esta ciudad la palabra de Dios, lo que realmente enseña Dios. Así que, ¿cuáles son las enseñanzas que Jesús dio en este pasaje para cambiar nuestra forma de vivir hoy? No son diferentes, se van a dar cuenta que no son diferentes, pero vamos a ver esas enseñanzas que Jesús dio a el pueblo de Jerusalén para que comenzaran a cambiar su forma de vivir y de pensar. No van a estar en orden, así que por eso es que no le puse estructura. En primer lugar, Jesús nos enseña sobre el más grande mandamiento. El más grande mandamiento: amar a Dios y al prójimo. El más grande mandamiento. Un maestro de la ley le pregunta a Jesús: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y por la respuesta de Jesús notamos que su respuesta o su pregunta fue sincera. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le respondió. Él no dijo: este hombre me está tentando. Él no dijo que lo que le pasa a él, que quiere. No dijo nada de eso. No dijo nada. Y le respondió: ¿cuál es el más grande mandamiento? Nosotros lo conocemos, ¿verdad? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás. Está detrás de la pantalla, está escrito, pero ya hace rato que no lo vemos, pero está ahí detrás de la pantalla. Desde que pusimos la pantalla no se ve, pero ahí detrás de la pantalla está:
Amarás al Señor tu Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Puedo confesarles que yo no estoy amando a Dios de esa manera. Voy a hablar por mí. Porque si yo amara a Dios de esa manera, así como está describiéndolo Jesucristo, pues haría muchas más cosas de las que estoy haciendo. Necesito amar a Dios de esa manera. Necesito poner mi corazón, todo mi corazón, a amar a Dios. Nosotros hemos experimentado amar algo. Amamos a Dios de tal manera que nada es mayor que Él. Que ese amor, no es solamente un querer, amor estoy hablando, amar. Estoy dispuesto a amar a Dios con todo mi corazón, o sea que en mi corazón no haya nada, otra cosa, sino solo mi amor hacia Él. Yo puedo reconocer que no lo estoy amando de esa manera. A veces hay cosas que pongo por delante, prioridades que pongo por delante. Y después poner las otras tres con toda mi alma. Wow. ¿Puede usted decir que ama a Dios con toda su alma? Eso es lo que somos. Somos el alma. Es con todo lo que soy lo debo amar. Y luego más, con toda mi mente. Mi mente solo está para Él. Ese mandamiento está duro. Y al final con todas mis fuerzas, hasta la última gota de mis fuerzas. Ahorita le mencionaba de la diferencia en lo que está sufriendo el pueblo musulmán, los primos allá en el oriente, con respecto a nosotros. No estamos sufriendo persecución. No estamos siendo perseguidos de ninguna manera. ¿Qué es lo que más le cuesta a usted perder hoy? Vergüenza. Pasar vergüenza de compartir el evangelio a alguien. Eso es lo más que usted puede perder, ¿verdad? Pero ellos allá están dispuestos a morir por Cristo. Es diferente. Eso es amar a Dios. Eso es amar verdaderamente. Estamos dispuestos a amar a nuestros familiares, que podríamos dar la vida por ellos. Pero estamos dispuestos a amar a Dios aún para dar la vida por Él. Pablo nos recuerda esto de amar a Dios en Hechos 14:22. Hechos 14:22. Y es momento de reflexionar. Pongan su mano en su corazón y digan: amo a Dios de esta manera, como dice este gran mandamiento. Pablo nos quiere decir en 14:22 algo interesante. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa era la iglesia del primer siglo. Una iglesia que ya estaban claritos que ellos iban a dar su vida para alcanzar a los perdidos. Piensen por un momento. ¿Ustedes creen que ellos solos estaban ocultándose? ¿Solo se escondían? No. Ellos iban a su trabajo, andaban por ahí. ¿Cuál era el peligro más grande que ellos tenían? Hablarle a alguien de Cristo y que éste los acusara delante del gobierno de Roma. Y lo seguro donde iban a parar era ¿dónde?
en un coliseo romano donde los mataban. Pero ellos, a pesar de saber ese fin, ellos daban su vida por amor a Dios, a Jesús y a los perdidos. Ese es el gran mandamiento que Jesús está citando. Pero unido a ese gran mandamiento, dice, hay un segundo gran mandamiento. Dice, está el primer gran mandamiento, que es amar a Dios, pero después dice Jesús, pero hay uno segundo: amar al prójimo como a ti mismo. Y después dice, y toda la ley se cumple con esos dos mandamientos. Toda la ley se cumple con esos dos mandamientos. ¿Saben? Si nosotros amamos a la gente más que a Dios, eso se llama humanismo, ¿no? Amar más a la gente que a Dios. Y lo que estamos haciendo es condenando a los hombres a la perdición eterna, al infierno. Y si amamos a Dios y no amamos a los hombres, ¿qué somos? Hipócritas. Porque decimos que amamos a Dios de tal manera, pero ¿y el perdido? ¿Lo amamos? ¿Hay amor en mí para esos perdidos? ¿O estoy muy cómodo? Así que esta primera enseñanza, que fue una pregunta de un conocedor de la palabra de Dios, es para que nosotros reflexionemos. ¿Amamos a Dios de esa manera? Él estaba enseñando al pueblo y a los dirigentes, pero hoy también nos toca meditar. ¿Estoy amando a Dios de esa manera? Porque de la forma en que yo ame a Dios, todo va a cambiar en mí. Todo, mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi forma de hacer las cosas, todo va a cambiar. Todo cambiaría. La segunda enseñanza que Jesús hizo al entrar en Jerusalén, dice, Jesús nos enseña sobre su procedencia divina. ¿Es un hombre o es Dios? Y en este caso no le hicieron preguntas. En este caso, él cita la enseñanza que estaban dando los maestros de la ley. Y vamos a buscar. Dice ahí en el 35, 12:35 de Marcos, dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo dicen los escribas o los maestros de la ley que el Cristo es hijo de David? Lo que estaban tratando de decir, o lo que está tratando de decir Jesús, es que ¿por qué los escribas enseñan que el Cristo va a ser un hombre descendiente de la línea genealógica de David? Al ser descendiente de David, era un simple hombre, porque es un descendiente. Saben que allá en Oriente honran a los ancianos, a los familiares, a los antepasados, ¿no? Los honran. Entonces, el Cristo debía ser una persona que honrara a su antepasado, David. Eso es lo que enseñaban los escribas, los maestros de la ley. Pero Jesús dice en el 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, y él está citando el Salmo 110. Y en el Salmo 110:1 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo Jehová Dios, el Señor, puede llamar al Cristo? Le dice algo, Señor, pero es David el que lo está mencionando. No es Jehová Dios el que está diciendo mi Señor. Es David, le está diciendo, mi Señor Jehová Dios, le está diciendo a mi Señor el Cristo, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios
o en este caso David está identificando que el Cristo y Dios están sentados en el mismo lugar, en el mismo trono. Y ahí es la pregunta: ¿cómo David puede llamar a su ancestro o a su futuro ancestro Señor? Si él es mayor, él va a ser, es un descendiente de él. Por tradición no debe ser que póngase que un abuelito le llame a un nieto Señor. Eso no funciona, ¿verdad? El respeto viene de abajo para arriba. Así que Jesús estaba demostrando con este simple pasaje de Salmo 110 que Jesús no era simplemente el Cristo hombre, sino Dios, con la misma gloria que el Padre. Y ellos no le pudieron contestar. Y dice allí que la multitud le oía. ¿Qué pasa cuando la gente no entiende que Jesús es Dios? ¿Se está enseñando eso hoy día? Claro que sí. Claro que sí. Hay algunas denominaciones raras, extrañas, que están enseñando que Jesús no es Dios. Y pues los primos también enseñan eso, ¿verdad? Ellos enseñan que Jesús no es Dios, que fue un profeta igual que Mahoma. ¿Cómo se vive cuando Jesús no es Dios? Qué detalle, ¿verdad? ¿Cómo será el comportamiento de las personas cuando Jesús no es Dios? Cuando Jesús es un profeta, ya no lo respetan, ya no es la persona que debo darle toda la gloria y la honra, ya no es eso. Es alguien que me ayudó a pasar a ser salvo, pero no es Dios. No es Dios, dice las enseñanzas falsas. Pero Jesús estaba diciendo: yo soy Dios, el Cristo es el Hijo de Dios. Pablo en Romanos 14:8, vamos a un par de citas. Ustedes saben que hay un grupo religioso que dice que Jesús no es Dios. Y usan algunas frases de los evangelios para decir Jesús no es Dios, porque Jesús dijo que yo hago las cosas que el Padre me dice, cosas como esas, ¿no? Pero si ustedes se van a la internet van a encontrar esas confusiones y después van a quedar pensando: entonces Jesús no es Dios, ¿verdad? Pero para eso hay que sentarse a estudiar la palabra de Dios. Dice Romanos 14:8: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Y de quién está hablando? El 9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Clarito está diciéndonos Pablo que es Señor y para Él vivimos. ¿Será que Dios le dio honra a otro hombre para que nosotros vivamos por ese hombre y para ese hombre? No puede ser. Solamente Dios puede llevarse toda la honra y toda la gloria. Y así debe cambiar la vida del que cree que Jesús es el Señor. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 dice, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Si los propósitos de Dios, el propósito de Dios fue establecer a Jesucristo como Señor sobre todas las cosas,
Lo dijo en el Salmo 10, ¿verdad? Siéntate aquí a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Le dio toda la gloria al Cristo, a Jesús, a nuestro Salvador. ¿Será que nuestro Dios está fallando y le está dando gloria a otro hombre? No, es que Jesús es Dios hombre. No hay equivocación en eso. Pero en ese tiempo querían decir que Jesús no era Dios. En tercer lugar, ¿qué otra enseñanza Jesús estableció? ¿Qué otra enseñanza puede cambiar mi forma de vivir? Jesús nos enseña sobre el tributar, o sea, pagar impuestos, y también el dar a Dios, o sea, ofrendar. Y esa fue la primera pregunta que le hicieron. Allí estaba Jesús en una encrucijada difícil. Llegaron los fariseos y los herodianos, lo tenían acorralado. Decían ellos que lo tenían acorralado. Pero ¿van a acorralar al Señor? ¿Van a acorralar a nuestro Dios? Todavía les dice, ¿por qué me tientan? También les dijo, ¿por qué son unos hipócritas? Porque estaban adulando al Señor. Mira que tú, que tú, que tú. Vamos a leer esas frases que usó. Adulación usaron. Dice en el 13, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Eso es lo que querían, sorprenderlo en algo. Y habían fraguado este plan. Me imagino cuántos días se habrán tomado para hacerle esa pregunta. Una pregunta para hacerlo caer. Dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, palabras bonitas, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Parece a Satanás hablando. Pura adulación. Palabras bonitas. Y después, como que Jesús dice, ya, con esta palabra lo mareamos, está embolatado ya. Y ahora, ¡pum! La pregunta importante. ¿Es lícito dar? Mira, ¿es lícito dar tributo a César? ¡Boom! ¡Qué pregunta más dura! ¿Daremos o no daremos? Así, bla. Están ahí en medio del pueblo. Ellos, el pueblo, herodianos, fariseos. Las posibles respuestas, sí o no. Esa era la única respuesta. Pero si respondía sí, el pueblo le iba a ver como un traidor. ¿Sí? Porque preguntan, ¿podemos tributar? ¿Es lícito? Mire lo que le pregunta. ¿Es lícito tributar? Y si dice que no, las autoridades romanas dicen este es un sedicioso, hay que llevárselo preso. Así que estaba en problemas el Señor Jesús, supuestamente, con lo que ellos estaban diciéndole. ¿Sí? Pero nuestro Dios es sabio. Hay sabiduría en Dios. Y Jesús les respondió sí, sin que ellos se enojaran. Imagínense, les dijo sí y ellos no se enojaron. Así que les pidió una moneda. La moneda que le pide, ¿de dónde salió? De los fariseos y de los herodianos. Deme una moneda. Salió de ellos, no de él. Insinuando, ustedes son los que manejan ese dinero, no soy yo. Denme acá. Muestra la moneda y le pregunta al pueblo, ¿de quién es esta inscripción? ¿Y de quién es esta cara que está ahí? Todo el mundo gritó, del César, claro, esa moneda es del César. Así que esa frase que dijo Jesús fue clara. Denle al César lo que es del César, lo que es debido al César. Dios, lo que es de Dios. Una respuesta que dejó con la boca abierta a los fariseos y a los herodianos. No pudieron hacer
nada. ¿Y el pagar tributo hoy día es un problema? A veces no es un problema si pensamos que nuestro gobierno es un buen gobierno y que está haciendo buenas cosas y pagamos felices los tributos. No es así que debemos actuar. Nosotros pagamos impuestos, ¿por qué? Porque Jesús dijo que hay que pagar los impuestos. No porque el gobierno es bueno o porque el gobierno es malo. Es porque Jesús dice, paguen los impuestos. Denle al César lo que es debido al César. Están viviendo bajo un gobierno en este momento, el gobierno romano. Paguen los impuestos. ¿No hacía Roma calles? ¿Con qué dinero la hacía? ¿No estaban protegidos la ciudad de Jerusalén con los ejércitos romanos? Estaban protegidos. Es más, no había ni guerras, porque Roma era el imperio y nadie se metía con Roma. ¿No estaban ellos disfrutando de una paz aparente en ese momento? Porque había un gobierno que los tenía sometidos en ese momento, o vivían dentro de ese gobierno. Un gobierno que les dio libertad para ejercer su religión. Qué interesante, ¿verdad? Y Jesús le dice, denle al César lo que es del César. Estaba circulando la moneda, pero en el templo circulaba otra moneda. Por eso habían cambistas. Había la moneda de los judíos y la moneda del imperio romano. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que estaba tocando dos temas a la vez. Y él usa dos ejemplos entonces. El primer ejemplo fue, cuídense de los maestros que se visten muy ostentosamente. Cuídense de esos maestros. Eran dos ejemplos interesantes. En el versículo 38 le dice, guardaos de los escribas, maestros de la ley, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y que quieren sentarse siempre en las primeras sillas. No es estas sillas de acá adelante, no piensan eso. Es en los lugares de honor. Quieren sentarse en los lugares de honor. Siempre quieren estar allá en los lugares de honor. Y en la cena, en el lugar de honor allá. No sé, al lado del jefe de la casa. O sea, no es de que las primeras sillas, ¿no?, la de adelante, sino los lugares de honor. Ellos quieren estar ahí. Pero ¿qué comportamiento tienen estos maestros? Dice que devoran las casas de las viudas. Siendo maestros de la ley, me imagino que llegaban allá y comenzaban a pedirle ofrendas a las hermanas. De que no, que mi ministerio, que mire, que el Señor dice que tienen que dar. Y devoran las casas de las viudas. Le sacan la plata a las viudas, dice. A las viudas. Y luego, para broche de oro, dice que hacen largas oraciones para que los alaben. Wow. Guárdense de esos maestros. Si hay alguna similitud en estos días, no sé. Pero guárdense de esos maestros que viven de esa manera. Esos son los que manejan dinero. Él está hablando del dinero. ¿De dónde pidió la moneda? De esos maestros. Ellos tenían... ¿Ustedes saben qué moneda le dieron? La del César, pero esa moneda valía el salario de una persona de un día. Tenían monedas, vaya a saber cuántas tenían, pero ellos manejaban una moneda que representaba un día de salario. Wow. No le dieron un sencillito, le dieron un día de salario. Imagínense. Tenían dinero, manejaban dinero. Y así ellos se comportaban. Su objetivo entre los herodianos y los fariseos era atacar a Jesús, pero estaban viviendo bajo principios contrarios a la palabra de Dios. No era que deben amar a Dios y al prójimo, pero ellos querían matar a Jesús. Y el segundo ejemplo, un ejemplo que pues lo usamos mucho para dar ofrenda, ¿verdad? Hasta canciones hemos hecho de este ejemplo, de una viuda que dio todo. En este mismo pasaje encontramos eso, una viuda que da todo. Da a Dios
lo que es de Dios. También hago la pregunta, ¿habrá algún problema entre los cristianos de dar a Dios? Y es para análisis. ¿Habrá algún problema de dar a Dios? Miren cómo daban estas personas. Dice que ellos entraban, pero ahí mencionan que eran personas de dinero. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos, personas que tenían poder adquisitivo, echaban mucho. Echaban mucho. Pero ¿saben qué echaban ellos? Dice abajo, porque todos han echado de lo que les sobra. Esas palabras son interesantes, de lo que les sobra. ¿Usted da al Señor de lo que le sobra? Perdonen si estoy tocando el tema fuerte, pero eso es lo que dice la palabra. ¿Usted da al Señor lo que le sobra? Yo lo pienso así, o doy del bruto o doy de lo que me sobra. Doy de mi salario, de todo lo que el Señor me ha provisto, el bruto, o doy después de todas las deducciones, los gastos, los pagos, y después de lo que me sobra, le doy. Piensen, ¿cómo ustedes dan? ¿De lo que les sobra o de todo lo que el Señor le ha prosperado? Estos ricos daban lo que les sobraba. No sé si era el sencillito que tenían en el momento o qué, pero de lo que les sobraba. Pero Jesús estaba enseñando, en este pasaje está enseñando, miren, esta mujer dio como se debe dar al Señor. ¿Cómo dio? Todo lo que tenía. ¿Qué debemos dar a Dios? Todo, porque lo amo ¿cómo? Con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Pero el dinero no es todo. Entonces está algo raro allí, la filosofía en que vivimos, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que tiren las carteras, ¿no? ¿Cómo doy al Señor? La Biblia nos enseña cómo damos al Señor. La Biblia dice que cada uno dé como propuso en el corazón que dice que ama a Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo debemos dar? ¿Esa viuda habrá dado con tristeza? No, ella dio con alegría. Le dio todo lo que tenía al Señor, porque ella sabe que su Señor, su Redentor, vive y que la sustentará. Es una mujer que vive por fe. Era lo único que tenía, así que ella se lo dio al Señor, lo mejor, no de lo que le sobra, le dio lo mejor. Pablo dice que demos de lo que hayamos sido prosperados. Y uno toca el tema siempre. Ay, aquí en esta iglesia hablan del diezmo, ¿o qué? Bueno, ¿qué es el diezmo? La 10ª parte del salario de lo que usted reciba. La 10ª parte. Póngaselo de meta, pues. Quiero lograr que de todo lo que Dios me da, todo lo que llega a mi mano, yo le voy a dar el 10%. Una meta. Póngaselo de meta. No agarre y diga de que no, de lo que me sobra, entonces le doy el 10. Imagínense, de lo que me sobra, después le doy el 10. Es cómo vivimos, lo que esté aquí, mi convicción de cómo amo a Dios es cómo yo reacciono y cómo vivo. Dios no te está pidiendo el 100%, no te está pidiendo la cartera, te está pidiendo que des todo lo que Él te pide. Todo lo que es debido, dice, darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y si Él pidió el diezmo a los antiguos, a mí me está pidiendo todo. Todo, porque lo debo amar con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Es un tema que no le gusta hablar, pero era un problema y se tocó el tema. El Señor Jesús tocó el tema, porque ahí estaba el fariseo y el herodiano. El herodiano para el gobierno y el fariseo para el templo. El herodiano hay que pagar impuestos, pero el fariseo a Dios hay que darle.
Pero ¿cómo damos? No debe haber ningún problema. El Señor dijo sí a las dos cosas. Denle al gobierno lo que se tiene que dar y denle a Dios lo que se le tiene que dar. ¿Han cambiado algunas de nuestras convicciones? Déjeme decirle algo. Cuando yo recién me convertí, por las enseñanzas de mi casa, yo pensaba que no había que darle todo al gobierno. Yo decía que ¿por qué? Ese gobierno pide mucho. Había antes, en los tiempos de antes, se daba el 30% de las ganancias. Así que la gente lo que hacía es que hacía algunos ajustes monetarios y todo era pérdida. O sea, tu negocio estaba siempre en pérdida. No ganabas nada, nunca. Por lo menos decía de que, bueno, gané como $5,000. Y de eso entonces daban el 30%. Eso era lo que hacía la gente antes. Porque eso era la práctica de antes, ¿no? Claro que eso ya cambió, ¿verdad? Ahora ya no pueden engañar al gobierno. Pero antes era así, entonces se martillaba todo, y se daba una declaración falsa para pagar menos impuestos. Y pues yo pensaba que eso estaba bien. Recién convertido. Luego, hablando con un hermano de la iglesia, el tesorero, me dijo, eso no está bien. Uno debe pagar todo lo que nos imponen. Esos son los impuestos que debemos pagar y debemos estar tranquilos, en paz. Estás en paz. Tú pagas lo que tienes que pagar. Y punto. Ese fue mi primer shock de que yo estaba pensando totalmente contrario a lo que Dios había establecido. Romanos 13 dice mucho más. Dice que debemos someternos a las autoridades establecidas por Dios. Y que también damos impuestos porque ellas nos cuidan, ¿no? Pagamos para eso. Así que hay mucha Biblia que debemos aprender, mucha doctrina que debemos aprender de vida cristiana, porque nosotros damos testimonio a los que están alrededor nuestro cuando nosotros pagamos no es lo que nos corresponde como ciudadanos que viven en un país. No somos de este mundo, pero damos. ¿Se acuerdan cuando el Señor fue al templo? Bueno, entraron en Capernaum, creo que era, y le pidieron que pagara el tributo al templo. Era un impuesto per cápita. Si llegaban a la ciudad tenían que pagar impuestos. Y le preguntaron a Pedro, ¿tu maestro paga los impuestos? Claro que Pedro dijo, sí. No le había preguntado a Jesús, pero él dijo, sí, mi maestro paga los impuestos. Pero cuando entró a la casa, tuvo una conversación. Jesús lo aborda y le dice, mira Pedro, ¿de quién cobran impuestos los reyes? ¿De los hijos o de los extranjeros? Y Pedro le dijo, de los extranjeros. Entonces los hijos están exentos. ¿Quién estaba hablando? El Hijo de Dios. ¿Tengo que pagar impuestos, Pedro? ¿Tenía Jesús que pagar impuestos para entrar en la casa de su padre si él era hijo? No. Él era el hijo. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Tengo que pagar impuestos? Porque los reyes le cobran es a los extraños, no a los hijos. ¿Pero qué le dijo Jesús? Pero para no ofenderlos, paguemos los impuestos. Ahí lo mandó a hacer un milagro, ¿verdad? Vaya, un milagro. Tira la red, el anzuelo, saca un pescadito y en la boca va a estar el pago para nosotros dos. Increíble. Pero Jesús fue responsable. Es el dueño y señor de todo el dinero del mundo. Y pagó sus impuestos. Eso da testimonio a nosotros. Así que no debe haber ningún cristiano con ninguno de esos problemas de pagar tributos y ofrendar. Debemos vivir conforme a eso. Pero lo menciono porque, bueno, me pasó a mí cuando yo era nuevo creyente. Pero así mismo es, uno va aprendiendo y va modificando su vida. Son enseñanzas para modificar, para cambiar, para hacer de testimonio y darle gloria a Dios. Y la cuarta enseñanza, no es menos importante, Jesús nos enseña sobre la
resurrección. Ese tema es fuerte. Hay vida después de la muerte. ¿Saben? Los saduceos, otro de los grupos religiosos, creían en todo lo demás, pero no creían en la resurrección. Ahí lo dice la Escritura, no creían en la resurrección. Dice en el versículo 18, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. No hay resurrección, imagínense. Y uno dirá, ¿y eso? ¿Hoy día se hablará de eso? Pues hay un montón de gente que cree que no hay resurrección. Que la vida es una y se acaba. Ayer estaba buscando pues quién enseña eso y me salió en internet, claro. Y me sale que, no sé si es cierto, pero dice que el señor, el científico más grande que hemos tenido, ¿cómo que se llama? El que se acaba de morir. Steve Hawking, Steve Hawking, se dijo que Dios no existía, que Jesús no existía, Dios no existe, así que cuando usted se muera, se acabó todo. Que usted se va a apagar como una computadora cuando se le dañan las piececitas y ¡pum!, se apaga y ya no, ya. Así dijo, esa fue la frase que citaron allí. Y comenzaron los comentarios, ¿saben? Comentarios por abajo. Bueno, eso se enseña hoy. Hay un montón de personas que creen que aquí es el hoy y el ahora y ya. Montones. En ese tiempo había gente que creía así. Gente que creía en Dios, pero creían que no había resurrección. Otra enseñanza que Jesús quería quitar de la cabeza del pueblo. Sí hay resurrección. Estas personas le iban a hacer una pregunta, estos los saduceos, una pregunta que era, ellos decían, no va a poder respondernos a esto. Querían avergonzarlos. Y a la vez ganarles a los fariseos que sí creían en la resurrección. O sea, iban a matar 2 pájaros de un solo tiro. Avergonzamos a Jesús porque no va a poder responder. Y le ganamos a los fariseos porque ellos sí creen en eso y eso van a ver que eso es falso. Estaban contentos ellos haciendo su pregunta. Una pregunta totalmente absurda de esas que salen por internet, que a usted le encanta ver de que si Dios puede levantar una piedra tan pesada que no pueda levantar. Esas clases de preguntas, ¿no?, que salen por internet. Preguntas absurdas, sin sentido. Esa no tenía ningún sentido porque eso no es ni aplicable en la vida. No había pasado eso. No existía eso. Y le preguntaron sobre que si después en la resurrección, cosa que ellos no creen, imagínense, una persona pregunta sobre algo que no cree, ¿quién iba a ser el esposo de esa mujer? Y la respuesta que dio Jesús es la respuesta que se le da a todos los que adversan las verdades bíblicas. Pecas porque ignoras las Escrituras. Generalmente la gente te pregunta porque ignora la palabra de Dios y te hacen esas preguntas difíciles, duras, ignorando las Escrituras. Porque no las estudian, sencillamente no las estudian, pero a ellos les parece que esa es la pregunta que te va a hacer tambalear. Y la dicen, pero no saben nada de la Escritura. ¿Por qué no han estudiado para saber si hay resurrección o no? Y la segunda cosa que le dicen, además de que ignoras las Escrituras, ignoran el poder de Dios. O ignoran a Dios, no conocen a Dios cuando declaran de esa manera. Así que es un error que es común hoy también. Mucha gente habla en contra de la Biblia y dice que no hay resurrección y no hay un montón de cosas porque ignoran las palabras de Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Jesús no los mandó lejos y ya, no. Le dijo, ok, les voy a responder como se debe. ¿Ignoran las Escrituras? Bueno, sepan que en la resurrección ya no se necesita más tener parejas. Se quedaron todos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? No. Eso creen los primos.
que allá van a seguir la relación, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, no se necesitan pareja. Lógico, ¿por qué? Porque ya no se mueren. Si ustedes ya no se mueren, ¿para qué necesitan reproducirse? Van a ser como los ángeles, eternos. Ya no se necesita reproducir. Aquí nos reproducimos, ¿por qué? Porque si no nos reproducimos, se acaba la raza humana. Pero en la eternidad somos eternos, así que no se necesita más de eso, de reproducciones. Era algo lógico. Ellos ignoraban el poder de Dios, eternidad, vida después de la muerte, vida eterna. Pero la Biblia también nos habla algo serio sobre eso. Muchos resucitarán para vida, pero muchos resucitarán para condenación. Muchos resucitarán para vivir eternamente en el infierno. Pero todos van a resucitar. Pero unos para vida y otros para el infierno. Todas estas cosas deben cambiar nuestra actitud, nuestra forma de pensar. ¿Cómo vivían los saduceos? Como ellos no creían en la resurrección, ellos decían el hoy y el ahora. Así que se hacían de dinero, eran de plata, eran los que gobernaban el Sanedrín y el templo. Así que muchos de ellos se hacían millonarios. ¿Por qué? Porque hoy y ahora hay que disfrutar la vida, porque cuando se acabe, se acaba. Nada más el no creer que hay una vida después y que no le voy a dar cuenta a quién, te hace vivir de otra manera. Nuestras convicciones hacen nuestra forma de vivir, o nos expresan o expresamos cómo vivimos según nuestras convicciones. Busquemos 1 Corintios 15. 4 preguntas interesantes que el Señor Jesús contestó enseñando la doctrina bíblica. 1 Corintios 15, del versículo 13 al 19. Sobre la resurrección, claro está hablando Pablo. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él, Dios, resucitó a Cristo. Y si al cual no resucitó, entonces, si en verdad los muertos no resucitan, seríamos mentirosos, ¿verdad? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, otra vez, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Estamos viviendo un engaño. Estamos creyéndonos que Cristo, que hay resurrección. No hay resurrección, imagínense. Estamos perdiendo el tiempo aquí, ¿verdad? Porque es vana en nuestra fe. No tiene ningún valor estar reunidos aquí si no hay resurrección. No tendría ningún sentido aquí hablar de vida y todo lo demás si no hay resurrección. Pero Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y volverá a demostrar al mundo que no ha creído en Él, porque ahora el mundo tiene que creer a través de nosotros. Y por eso damos testimonio, por eso vivimos y por eso estudiamos las Escrituras, porque la palabra de Dios debe ser para nosotros la guía de vida. Con esta palabra yo debo guiar mis acciones, mi forma de pensar. Y no debo inventarme de que no, esto porque por allá dijeron. No, para eso tenemos la Escritura.
¿Creen ustedes que Dios se va a tomar el riesgo de que su iglesia conviva en este mundo tan perverso, tan mentiroso y engañador, para no darnos un manual para que tuviéramos la seguridad de cómo vivir? ¿O que Dios permitiera que este manual fuera hecho así por los hombres como le diera la gana, y que nosotros lucháramos para ver quién de nosotros va a saber si esto no es real? Nadie podría decir esto sí pasó, esto no pasó. ¿Saben cuándo pasó esto? Hace miles de años atrás pasó. ¿Y cómo vamos a saberlo? No lo vamos a saber. Este es la palabra de Dios, y Él tiene poder para guardar su palabra intacta, para que llegue a sus manos y usted la tenga para normar su vida. Es un espejo que hace que nos transformemos. Esto es la palabra de Dios, y esta palabra nos está diciendo 4 cosas importantes de cómo debemos vivir. Y las 2 más importantes que vimos hoy: cómo debemos amar a Dios. Y Jesús es Dios. Conclusión: vivimos según lo que creemos, nuestras creencias y convicciones, así nos comportamos. Debemos establecernos en la verdad de la palabra de Dios. Ella es nuestra norma de vida. Las enseñanzas de Jesús nos animan a vivir apasionadamente. Estas enseñanzas nos deberían animar a vivir apasionadamente para el reino de Dios. ¿De qué estaba hablando Jesús? Del reino de Dios. Y amando a los perdidos. Y esos primeros cristianos que se levantaron y morían por ser cristianos, ¿qué tenían diferente de nosotros? Amaban a Dios. Amaban a Dios. Por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso buscamos a los perdidos. Y Dios nos constituyó en iglesia. Una iglesia, un cuerpo, una familia, para que nos edifiquemos, para que nos ayudemos juntos. La iglesia de otro lado del mundo con nosotros está junta para ganar a los perdidos. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Junto, trabaja junto. Un cuerpo trabaja junto para hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque amamos al Señor otra vez. Y la iglesia es el lugar que Dios determinó para edificarnos, para crecer en el conocimiento de su palabra. La iglesia, a través del discipulado. Acuérdense esa palabra, discipulado. ¿Qué es el discipulado? Un cristiano transmitiendo a otro vida, la vida de Cristo. Eso es discipulado. Eso es lo que tiene que vivir usted. ¿Qué clase de discípulos estamos haciendo? Si me estoy multiplicando y no estoy estudiando la Escritura, entonces estoy multiplicándome mal. Voy a ser otro discípulo igual que yo, entonces uno que no cree en un montón de cosas. No, tenemos que ser discípulos que amen la palabra de Dios. Discípulos que vivan y amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con toda su fuerza. Tenemos que estar en las cosas del reino. Tenemos que estar metidos en la palabra de Dios. Tenemos que vivir cada día para eso. Para eso Él murió. Para establecernos como la luz y la sal de este mundo. Vamos a orar. Padre, perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, nuestros intereses, nuestro corazón, nuestros bienes no están a tu servicio. Generalmente están para servirnos a nosotros mismos, para satisfacer nuestros deleites. Padre, tú no nos has pedido nada que no nos hayas dado.
Nos diste vida en Cristo y pides que te demos nuestra vida. Nos diste bendiciones económicas y nos pides que demos el 10 o lo que nos hayas prosperado. Perdónanos, Señor, porque a veces nos extraviamos, porque a veces no tenemos la pasión. Y seguro que aquellos hombres que hemos visto en la historia que se han levantado, que les llamamos los héroes de la fe, son hombres que te amaron, así como dice ese pasaje. Te amaron con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Padre, danos ese amor. Enciende ese fuego de amor para los perdidos. Somos la última esperanza, Señor, para esta generación perdida, para esta generación que se mata, Señor, que Satanás la está enredando, engañando. Pero si nosotros no estamos, Señor, convencidos de que tú eres Dios, de que tu palabra la tenemos en nuestra mano y de que tú nos has dado la autoridad para salvar almas, no hay esperanza para este mundo. Ayúdanos, Señor, a cambiar, a levantarnos cada mañana con el propósito de encontrar esa alma, Señor, por la cual tú moriste en la cruz del Calvario. Ayúdanos a caminar, Señor, con nuestra mente puesta en las cosas de tu reino y no enredado en los problemas de este mundo que siempre van a estar, porque Satanás es el que gobierna y manda. La economía, Señor, siempre va a haber problemas económicos, pero que nosotros no nos ocupemos de esas cosas, sino que estemos concentrados en el reino de Dios, en tu reino. Así dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra forma de pensar, a establecernos, Señor, en tu palabra, a cimentarnos en ella y a salir y dar aún la vida por los perdidos. Gracias, Padre, porque en Panamá todavía no nos persiguen, no nos matan. Que hasta el momento lo más que podemos sufrir es vergüenza. O podemos ser humillados por ser cristianos o por creer en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a que esto sea poca cosa para nosotros, que en verdad demos nuestra vida. Que aún aceptemos, Señor, esto como una realidad, que nuestra vida no es nada sin ti, Señor. En el nombre de Jesús te pido por la iglesia, Señor, por la iglesia panameña, para que despierte, Señor, para que haya un gran avivamiento, Padre, que regresemos, Padre. Regresemos a la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Padre, porque son para nosotros recordar, Señor, de cómo estamos viviendo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.